Excelente. Vamos a ver. Entonces, Ramón, ¿qué es estadística para usted? Kelvin. Bien, yo considero que la estadística, bueno, según la investigación que hice, la estadística Yo, es Ramón, pero una de las ramas de la matemática que se encarga del estudio de una X cosa de la población, una determinada área de la población, recogiendo datos para así llegar a una X conclusión. Rosina Carrasco. La estadística es un lenguaje que permite comunicar información basada en datos cuantitativos. Muy bien. Vamos a ver, Jamie. La estadística es una ciencia que se encarga de recopilar e interpretar datos con el fin de conocer una característica de una población objetiva. Ok. Bien, vamos a ver. ¿Quién me dice cómo se divide la estadística y en qué consiste la estadística descriptiva solamente? La estadística descriptiva. Bien, la primera pregunta fue en cuáles se divide, cuáles son los tipos. Está la descriptiva, como usted mencionó, y está la que es la inferencial. La descriptiva es la que se encarga de, bueno, es la que realiza un estudio de manera general de la población completa para llegar a la conclusión determinada que es de lo que se encarga la estadística. No. Alguien que me diga, Ramón, vamos a ver, usted levantó la mano ahorita, ¿en qué sí. consiste la estadística descriptiva? La descriptiva, según entendí y procesé, es la que se encarga ya de ejecutar lo que, o sea, caramba, de aplicar, ya como está la, la inferencial, es la que hace la No, práctica, esa es la práctica. La no, descriptiva no, hace no, lo... no, no, no. Está bien, déjalo ahí. Vamos a ver, ¿en qué consiste la estadística descriptiva? Marianela. Gracie. Es la que organiza los datos para organizarlo y presentarlo y analizarlo y dar un resultado sobre eso. Más o menos. Vamos a ver. Dewis. Dewis. La estadística se dedica a la, perdón, se dedica a la descripción, ¿Sí? visualización y resumen de datos originados a partir de fenómenos de estudios. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a ver quién me lee lo que es la estadística inferencial. Estadística inferencial. Jorge Luis, vamos a ver. Es aquella que reúne un conjunto de técnicas que sirven para ayudarnos en la toma de decisión de ciertas características numéricas del fenómeno que se esté estudiando en una población a partir de la información de una muestra. Ok, ¿alguien más? Jennifer. Sí, esta tiene por objetivo describir las características de un conjunto, pero sin la necesidad de realizar el registro de datos o todos los elementos o unidades del conjunto o población, sino una parte de esta. Muy bien. Está muy adornado y muy cosa. Quizá usted no entienda lo que quiera decir, pero ahorita yo voy a hacer un resumen y voy a explicar todos los conceptos.
Bien. ¿Qué es una población en estadística? Por favor, quítenme entonces, si se queda ahí, vos está preguntando y cuando usted hable, quítela, de que pase la pregunta. Vamos a ver. ¿Qué es población en estadística? Mignolio. Población en estadística se refiere al conjunto de elementos que se quiere investigar. Estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones o grupos de personas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué es una muestra. Leandro, ¿qué es una muestra? Bueno, la muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto numérico de observación que representa adecuadamente el total de los datos. Iba bien y casi lo hace bien, pero le agregó cosas que no van. Vamos a ver, ¿quién me dice lo que es un censo? Un censo, ¿qué es el censo? Rosina, ¿qué es el censo? Es una investigación que ocurre todos los días de una población dada, ya sea una nación, una comunidad o una determinada organización. Muy bien. ¿Qué es una encuesta? ¿Qué es una encuesta? Vamos a ver, Ramón López. Prenda el micrófono, Ramón. Caramba, escúchame que se me olvida. Es cuando se realiza una investigación a partir de una muestra. Muy bien, muy bien. ¿Alguien me puede decir qué es una muestra aleatoria? Una muestra aleatoria. Radeina. Es cuando se sigue un método impredecible. No me ha dicho Cuando nada. la elección sigue un método impredecible. Vamos a ver. Jamie. ¿Qué es una muestra aleatoria? Es un proceso que permite obtener una muestra sobre una población basada en una determinada probabilidad. Víctor Fulcar, ¿qué es una muestra aleatoria? Es aquel procedimiento de selección de la muestra en el que todos y cada uno de los elementos de la población tienen una cierta probabilidad de resultar elegidos. Muy bien, eso es una muestra aleatoria. ¿Qué es el muestreo? ¿Qué es el muestreo? Yuderkis, ¿qué es el muestreo? Es el proceso o conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población. Muy bien, muy bien. ¿Quién me dice cuáles son las ventajas que tiene la muestra? Las ventajas que tiene la muestra. Ramón, tienen que apagarme la manita para yo poder volver a preguntarle, porque es que me dejan toda la manita ahí. Los muestreos más, o sea, No son los muestreos. ¿Qué es el muestreo? ¿Qué es el muestreo? Primero, ¿qué es el muestreo? Son las diferentes técnicas que se utilizan para seleccionar una muestra
esta puede ser probabilística y no probabilística. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, las ventajas del muestreo. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una investigación por muestreo? Vladimir. Vladimir, su micrófono está apagado. Costo reducido, mayor rapidez, mayor exactitud, mayores posibilidades. Ok. Muy bien. Mire, hay muchas, ya quiten la mano. Hay muchas definiciones que usted la tiene bien, pero hay otras que no están tan bien. O tal vez no la entiende. Como estoy grabando un video que le haré llegar posiblemente mañana, en el transcurso de mañana, en la noche, en la tarde, mañana. El video, usted sabe que tiene el objetivo de que usted se edifique en las clases. Es decir, que usted tome el video, vea las definiciones que se han dado correctamente. Si la suya no está bien, pues borre. Hay una borra, yo le encargué una borra a ustedes. Borre y haga la pregunta, respóndala correctamente. Esa es la idea del video. Y que usted se aprenda las cosas. Pues mire, yo voy a iniciar no por la estadística, voy a iniciar por la población. La población en estadística es el conjunto completo que reúne por lo menos una característica en común. Esa característica es la que delimita la población. ¿Y por qué iniciamos hablando de la población? Porque la población es el lugar que siempre hay que definir para hacer cualquier investigación. La estadística es un apoyo para el investigador. Es para investigar cosas que no se conocen. Lo que se conoce no se investiga. Y todo lo que usted vaya a investigar está en una población. Y lo primero que hay que hacer es definir esa población donde usted va a realizar la investigación. Pues, por ejemplo, usted dice población de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una población, pero también población de estudiantes de UAS La Vega. Esa es otra población, pero diferente, más pequeña, porque la característica que usted le puso la define más pequeña. Pero aún más, usted puede decir población de estudiantes de UAS La Vega de la carrera de educación. Entonces ahí están solamente, ¿cuál es la característica? Tiene que ser estudiantes de UAS La Vega y tiene que estudiar educación. Todo el que sea estudiante pero no esté en educación no pertenece a esa población. ¿Sabe? Entonces, la población es el lugar siempre definido para buscar lo que usted necesita, para usted realizar la investigación. Ahora, ¿por qué hablamos de muestra?
Bueno, hablamos de muestra porque ya dijimos que cuando se investiga, lo que se investiga es las características que usted va a investigar están en una población. Ahora, hay dos caminos. Usted o estudia la población completa o estudia una parte de la población. Entonces, esa parte de la población se llama muestra. La muestra es un subconjunto de la población. Y ahora se presentan también dos situaciones con la muestra. La muestra puede ser probabilística y puede ser no probabilística. ¿Cuándo la muestra es probabilística? Cuando la muestra que usted tiene representa a la población, es representativa de la población. Cuando la muestra es no probabilística, cuando no reúne las suficientes características para representar la población. Entonces, ¿dónde está lo grande de la estadística? Lo grande de la estadística está en que antes del siglo XVIII, cada vez que se necesitaba conocer algo, cada vez que se necesitaba hacer una investigación, había que hacerlo en una población completa. Había que investigar obligatoriamente una población entera. Y ya dijimos que cuando se investiga una población entera se llama censo. El censo es la investigación que se realiza en una población. Entonces, si usted busca en la antigüedad, si usted busca en la Biblia, si usted busca en esos libros que tienen un enfoque anterior al siglo XVIII, usted va a encontrar varios censos, porque los censos se realizaban para conocer lo que había en esas poblaciones. Y no había forma de saberlo si no era investigando la población completa. A partir del siglo XVIII, entonces, empezaron un grupo de científicos a darle mente a eso. Pero si cada vez que queremos saber algo hay que estudiar la población completa de eso que queremos saber, debe haber alguna forma para estudiar esa población y llegar a las mismas conclusiones sin necesidad de estudiar la población completa. Entonces empezaron a experimentar. Y ahí es que viene y le sale la muestra no representativa. Es decir, que cuando comparaban los datos de la muestra no le daban igual a lo de la población. Y siguen experimentando y llega el momento en que los datos de una muestra dan igual o cercanos, muy cercanos a los datos de la población. Y surgen entonces una serie de técnicas en ese proceso. Técnicas que salieron para describir las muestras que no eran representativas, pero que se podían aplicar también a las muestras representativas. Y otras técnicas que eran exclusivas para explicar y para aplicar en aquellas muestras que sí daban igual a la población, es decir, en aquellas muestras representativas. De ahí es entonces que la estadística, que es una sola, se divide en dos partes. La estadística descriptiva, escuche bien, la estadística descriptiva,
que es aquella donde se reúne un conjunto de técnicas para el tratamiento, para, como su nombre lo dice, para describir conjuntos de datos, sin importar que la muestra sea representativa o no representativa. ¿Ok? Entonces, cualquier muestra usted puede aplicarle las técnicas de la estadística descriptiva. Y la estadística inferencial, que es aquella que reúne un conjunto de técnicas para estudiar la población a partir de una muestra representativa. ¿Oyó? Entonces, la población no se puede estudiar a partir de una muestra si esa muestra no es representativa. Entonces, ahí es donde está la diferencia en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva sirve para el tratamiento de descripción de un conjunto de datos, mientras que la estadística inferencial sirve para estudiar la población, para tomar decisiones sobre una población completa sin usted haber estudiado esa población completa, porque usted lo hizo a través de una muestra representativa. Entonces, la estadística, en sentido general, es una ciencia pura y aplicada que crea, desarrolla y aplica técnicas de modo que pueda evaluarse la incertidumbre de inferencias inductivas, de modo que pueda estudiarse la población a partir de los datos suministrados por una muestra. Esa es una también definición de la estadística. Y la estadística en cualquier proceso de investigación tiene 4 fases, que son recolección, presentación, interpretación y análisis de datos. Entonces también se le llama esas 4 fases. También hay definiciones que dicen que la estadística es la ciencia que ayuda al investigador en la recolección, en la presentación, en la interpretación y en el análisis de datos muestrales o de datos cuantitativos para obtener conclusiones útiles sobre una población. Esa es la estadística. Es decir, que aquí lo que nosotros vamos a trabajar es con datos. Vamos a trabajar con datos. El dato es la materia prima de la estadística. La estadística surge por la necesidad de los gobernantes de la época de tener datos. Entonces, en la población y la muestra, como usted puede observar, es de donde salen todos los demás, inclusive la misma definición de estadística, se ve afectada por lo que es población y muestra. Y todos los demás conceptos que están ahí también tienen que ver de una manera con población o con muestra. Hablábamos de la muestra aleatoria. ¿Qué es una muestra aleatoria? La muestra aleatoria es la muestra ideal, o sea, es la muestra representativa, es la muestra que se debe tener para estudiar la población a partir de la muestra. ¿Y qué es la muestra aleatoria? La muestra aleatoria es aquella que sus elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados en la población. Es aquella donde todos los elementos que forman esa muestra se le dio el mismo chance en la población para seleccionarlo y formar parte de esa muestra. También la muestra aleatoria es aquella que se calcula
utilizando la ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades. La ley de los grandes números y el cálculo de las probabilidades. La muestra aleatoria, repito, es la que nosotros necesitamos tener para poder aplicar las técnicas de la estadística inferencial. El muestreo son todas las técnicas que se utilizan para calcular y seleccionar una muestra de una población. El muestreo puede ser igual que la muestra, puede ser representativo o probabilístico, o no representativo o no probabilístico. Ese es el muestreo. Los muestreos probabilísticos son el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo de conglomerados y el muestreo de estratificado. Los muestreos no probabilísticos tenemos el de cuota, tenemos el de conveniencia, el de bola de humo y otros más ahí. No me interesa mencionarlos. Entonces, cuando usted va a hacer un estudio, cualquier que sea, lo primero que debe definir es la población y después tener en cuenta si usted va a estudiar la población a partir de una muestra o simplemente va a estudiar una muestra de esa población para usted decir lo que va a encontrar, lo que encontró en esa muestra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hablamos de los parámetros. Los parámetros son todas las medidas que se calculan una población. Y los parámetros se simbolizan en estadística, ¿verdad? Con letras griegas o letras en mayúsculas del alfabeto. A cada parámetro de la población le corresponde un estimador en la muestra. ¿Qué son los estimadores? Los estimadores son todas las medidas que se calculan a partir de la información que me da una muestra. Y los estimadores se simbolizan con letras minúsculas del alfabeto. La diferencia es esa. El parámetro es de la población, medida de la población, y el estimador es medida de la muestra. ¿Ok? Las ventajas de la muestra, ya no se hacen tantos censos como antes. Los censos son escasos, son muy escasos, porque si a partir de una muestra usted puede obtener las mismas informaciones que si estudiara una población, y más con las ventajas que tiene, imagínese usted. Ya los censos se hacen a veces simplemente para actualizar los datos. Pero los censos cada vez más se usan menos. Y las ventajas de la muestra son costo reducido, mayor rapidez, mayor exactitud y mayores posibilidades de realizar la investigación. Esas son las 4 ventajas de la muestra. Tiene una sola desventaja y es el error del muestreo. El error del muestreo es la única desventaja que tiene el hacer el estudio por la muestra. Ese error del muestreo es debido al mismo manejo, a los entrevistadores, al cuestionario, eso. Siempre hay un error, pero es un error mínimo, controlable. Ese error. Esa es la única desventaja que tiene. En sentido general, estas son las definiciones que están en el cuestionario. Me faltan 2.
que le he dejado de último a propósito, porque estas dos lo que hacen es que me enlazan estos conceptos con el siguiente tema. Así es que los dos conceptos que quedan los hemos mencionado, y es el concepto dato y el concepto información. Quisiera, por favor, que alguien me diga qué entiende por dato. ¿Qué es un dato? ¿Qué son los datos? Vamos a ver, Mignolio. Llamamos datos estadísticos a cada uno de los elementos, a cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Ok, eso es una definición de dato. ¿Alguien más? Jolie. Profe, yo entiendo por datos ¿Sí? que es la información que se recopila al final de una No, investigación. no. Ya, está malo. En el dato usted no puede mencionar la palabra información. Desde que menciona la palabra información, ya eso está malísimo. Malísimo. A ver. Vamos a ver, Radeina. Es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigna a las cosas y representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Randy. Sí, profesor. Los datos sobre ellos elementos que permite estudiarlo, analizarlo o conocerlo. Vamos a ver, Leandro. Los datos pueden ser recolectados y compilados a través de métodos como encuestas y censos. No. Mire. Yo estoy pidiendo definición de datos. Yo no estoy pidiendo cómo usted lo busca. ¿Qué es el dato? Es muy diferente. ¿Qué es un dato? No es como usted lo busca. Vamos a ver, Bueno, Kelvin, ¿qué usted me dice? El dato es cada uno de los valores que se obtienen al realizar un estudio estadístico. Muy bien, ya, lo dejamos hasta ahí el dato. Entonces, el dato es cada uno de los valores, dice él, que se obtienen cuando realizamos un estudio estadístico. Mantenga esa definición por ahí, que es buena. Te verá ahora. ¿Qué es una información? ¿Qué es la información? Rosina, ¿qué es la información? Se llama información al producto de la observación de aquel fenómeno que se presenta de pretende analizar. Nerolisa. Rosina, apágueme el micrófono. Nerolisa, prende el micrófono. Es el nombre por el cual se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o del sistema. Muy bien, muy bien. Bien, entonces fíjese, la que me mencionó ahorita, la información dentro de los datos. ¿Usted sabe por qué la paré inmediatamente? Porque, escuche la definición de información. La información es un conjunto de datos. Entonces, el dato no puede ser información, porque el dato puede ser una sola cosa. Para usted tener información necesita tener muchos datos. ¿Entendió? Entonces la información, desde que usted dice, el dato de información ya deja de ser dato. ¿Por qué? Porque pasó a ser información. No es lo mismo, ni se parecen. Mire cómo es el asunto.
El dato puede ser una letra, un número, una señal, pero también puede ser muchas señales, muchas letras, muchos números. O sea que no es por cantidad, es el resultado. Entonces, para que usted entienda más llanamente, el dato es todo aquello que usted necesita para conocer algo. El dato es todo lo que usted necesita para obtener una información. Entonces, si el dato es todo lo que usted necesita para obtener una información, usted nunca puede llamarle al dato información, jamás, porque ya deja de ser dato. Cuando el dato se convierte en información, deja de ser dato. Entonces, dentro de la información de datos, dentro de la definición de datos, usted en ningún momento puede meterme el concepto de información. Entonces, el dato no me da a mí ningún conocimiento, no me aumenta, el dato no aumenta el conocimiento. Sin embargo, la información sí. Mire, por ejemplo, la semana pasada yo le preguntaba a ustedes 3 cosas: nombre, carrera que estudia y lugar donde vive, municipio donde vive. Todo lo que está ahí, y usted llenó el foro, y todo lo que esté en el foro es dato. Todo es dato. Ahí lo que hay es dato, ahí no hay información por ningún lado. Todo eso es datos. ¿Cuándo yo podría tener información? Cuando yo tome de ahí carrera que estudia, entonces venga de allá para acá y diga administración tanto, contabilidad tanto, mercadeo tanto, educación física tanto, economía tanto. Entonces ya yo procesé esos datos y lo convertí en información. Esos datos eran individuales, no se sabía nada de eso. Ahora yo podré saber qué % de estudiantes en la sección son de educación física, qué % es de contabilidad, qué % es de administración, qué % es de mercadotecnia. ¿Se ve? Entonces ya yo tengo un conocimiento. La información lo que hace es que me aumenta el conocimiento. El dato no. Por eso le decía que pusieran atención a las 2 definiciones de dato y de información que dieron sus compañeros. En particular esas 2. Profe, permiso. Entonces sería al revés. En vez ¿Cómo de al revés? en vez de ser recopilación de información, sería recopilación de datos. No, Y en porque base usted no a puede los decir que el datos, dato, usted no puede decir que la recopilación de datos es, que el dato es recopilación de datos. ¿Y entonces cómo se hace? el dato es la recopilación de datos sería la información. No. En base a los datos. No. Usted sigue errada totalmente. Pero yo expliqué ahora mismo la diferencia. Yo expliqué y por qué que se La cambia ahí. recopilación de datos se convierte en información. No, la recopilación de datos no. Porque usted tiene todos los datos ahí recopilados y eso no es información. No escuchó la definición que le di y la que dio el compañero ahorita. Yo entré casi ahora y eso fue lo que yo entendí en el libro que
¿Qué hay de estadística? No. Y, o sea, lo que procesé. Entonces, ¿quién fue que me leyó ahorita la definición de datos? Que yo le dije muy bien. ¿Quién fue? Yo. Léala, por favor. Es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Exactamente. Entonces, cuando yo le pregunto a usted, ¿en qué municipio usted vive? Usted me dice, en Santo Domingo Norte. O sea, usted le está dando valor a esa variable que es municipio. El valor no es solamente un número, ella lo dice, letra, número, ¿ok? Le da un valor. Entonces, cuando usted me dice, en La Vega, ese otro valor que tomó esa variable. En Santiago, ese otro valor que tomó esa variable. En Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este, ese otro valor que tomó la variable. Entonces, son los valores asignados, ¿verdad? Cuando usted hace... Entonces, ¿de dónde vienen los datos? Los datos vienen de las preguntas que se realizan. Se generan a través de preguntas. Entonces, cuando usted pregunta, todo lo que les respondan es dato. Por eso le decía que en el foro que usted tiene ahí, todo lo que usted respondió, los municipios que están ahí, la carrera que se estudia ahí, que dice que se estudia ahí, son datos. Pero también, si yo le hubiese preguntado la edad de cada uno, todas las edades son datos. Si yo le pregunto el estado civil de cada uno, todas las respuestas son datos. Si yo le pregunto en qué semestre están de la carrera, todo lo que usted me responda son datos. O sea, todo lo que se responde es datos. Y eso a mí no me dice ninguna información, eso es dato. ¿Qué es la información? La información, escuche bien, la información es el procesamiento y ordenación de los datos. O la ordenación y procesamiento de los datos. Esa es la información. La ordenación y procesamiento de los datos. Por eso le decía, ¿cuándo tenemos datos? Bueno, cuando agarramos la carrera que estudia, que usted respondió y decimos contabilidad, tanto. Y el tanto por ciento estudia contabilidad. Le buscamos el por ciento. Administración, tanto. El tanto por ciento estudia administración. Mercadeo, tanto. Educación física, tanto. Entonces ahí yo tengo la información de los estudiantes que están en la sección, qué por ciento de ellos pertenecen a cada una de esas carreras. Y lo mismo con el municipio. Lo mismo. Cojo todos los datos que están ahí del municipio y los ordeno y los cuantifico. Entonces le busco el por ciento y ahí yo tengo una información. Okay. Quizás eso era lo que yo quería haber dicho ahorita, pero no tuve las palabras correctas para expresarlo. No, usted estuvo muy lejos porque usted puso mi información dentro de la definición de datos. Y eso es imposible. Eso es muy lejos de la definición de datos. Y yo defino el dato particularmente como el antecedente necesario para conocer algo. Ese es el dato. Yo lo defino así. ¿Qué usted quiere conocer? La información. El antecedente necesario para usted obtener información. Ahí sí usted puede meter el concepto de información dentro del dato, pero nunca decir que el dato es información. Jamás. Bien, pues mire, al dato ahora hasta ahí el cuestionario. Yo espero que ustedes, cuando les llegue el cuestionario, les llegue el video a ustedes tomen el tiempo para arreglar las preguntas que tienen mal. O sea, oyendo a sus compañeros, que yo le iba diciendo muy bien, que están bien, ¿verdad? O
en la aclaración que le hice de los conceptos, con la introducción y todo, por qué esos conceptos forman parte de la estadística. Ahora yo voy a hablar de los datos. Pongan atención, mucha atención, porque al final hay un ejercicio que ustedes deben llenar, traerlo lleno a la próxima clase porque lo voy a preguntar. Esta clase, hoy o mañana, bueno, hoy es difícil cuando hay luz. Mañana, ahorita, tal vez esta noche, si me llega la luz, yo voy a colgar esta clase en la plataforma. O sea, para que usted la copie después del cuestionario, este es el siguiente tema. Y voy a darlo ahora para que usted lo copie. Entonces, en la plataforma yo voy a dejar esto de ahora con un ejercicio para que usted lo llene y la clase de la próxima semana. Entonces, dejaré 2 archivos más. Un archivo que continúa, o sea, en el archivo de lo que vamos a ver ahora, después del ejercicio, ahí continúa, y una continuación de ese archivo, entonces continuación, ¿verdad? Y un vaciado, una investigación que yo hice para poder enfocar la clase. Que todo eso usted tiene que copiarlo en la próxima semana. Esa vaciado, esa investigación, que son muchos datos, son 6 variables que van a ver ahí, usted debe de copiarlo, cuando lo esté copiarlo tal y como está, porque si usted cambió algún valor de eso, después no le va a dar cuando estemos convirtiendo esos datos en información. De eso es que se trata aquí. Aquí se trata de aprender a trabajar con datos para convertirlos en información. Dígame, Kelvin. Kelvin, lo vi levantando la mano, prende el micrófono. Ah, cierto. Estaba hablando sin el micrófono activado. La pregunta es, ¿cuándo se va a habilitar para que subamos la tarea? Porque solamente descargamos el formulario, pero no veo el lugar. Nadie está subiendo tarea. ¿Usted no estaba en clase la semana pasada? Sí, yo sé que nadie le está subiendo. Porque ¿Usted es nuevo? No. ¿Usted es nuevo? No. Solamente se subirán a la plata. Pues mire, venga a la clase. Estar en la clase, estar atento y escuchar y lo que se dijo. Y yo dije la semana pasada que solamente se subirán en la plataforma las prácticas y los exámenes. Todo lo demás es para copiar en la mascota. O sea, ahí no hay nada de subir a la plataforma. Ni tampoco hay nada la próxima semana de subir a la plataforma. Solamente se subirá a la plataforma prácticas y exámenes. Todo lo que hay es para usted copiarlo en su mascota y estudiarlo antes de llegar aquí el próximo lunes. ¿Ok? Miren, hay estudiantes que se han puesto presentes después de las 7:15. Todo aquel que está presente después de las 7:15 hasta las 7:25 tiene una ausencia tardía. Todo aquel que está presente después de las 7:25 está ausente. Para mí está ausente. Porque la clase no es a las 8, ni es a las 7:30. La clase es a las 7 de la noche. Disculpe, maestro. Que iba a empezar a las 7:15. Yo entré de Así hecho que no, antes, pero como estoy tomando clase en el celular, no me fijé en el chat. Bueno, la voy a buscar aquí aquí si usted entró aquí, está la hora también aquí.
que usted Claro, entró. puede buscarlo, claro que sí. Fue una de las primeras. Ok. Bien. Y desde hoy en adelante, lo mismo que le dije la semana pasada, hay personas que están aquí, que no sé si aquí se dio, pero en la sesión anterior habían 3 que no tenían el nombre de ellos, estaban conectados con aparatos que no eran de ellos, en correo que no eran de ellos, el nombre no era el de ellos, y ahora, entonces, visto esto, voy a pasar la lista por aquí y por WhatsApp. Así que la lista es por WhatsApp. Desde que usted entre, que yo mande el link, empiece a ponerse presente ahí, de una vez. Bien, entonces, vamos a hablar de los datos. Ya dijimos que los datos se generan a través de preguntas, que los datos son las respuestas que se dan a las variables, y esas variables se miden a través de indicadores, y esos indicadores a través de preguntas, y de ahí es que sale el dato. Ahora bien, cuando usted hace una pregunta, solamente hay 2 formas de responderla. O se responden con palabras o se responden con cantidad. Con cantidad. Al dato también se le llama variable, porque cuando usted responde esas preguntas, lo hace de una manera diferente. No todo el mundo responde lo mismo. Una variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población. Acuérdese que las investigaciones se hacen en la población, aunque usted esté utilizando una muestra. Entonces, la variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre lo que es posible su medición. O sea, que una variable son los valores que se pueden tomar de una característica de la población susceptible de ser medible. O sea, que se puede medir. Entonces, esas variables, esos datos, pueden ser cuantitativos o pueden ser cualitativos. ¿Cuándo son cuantitativos? Cuando las preguntas se responden con una cantidad. ¿Cuándo son cualitativos? Cuando las preguntas que se hicieron se responden con palabras, cualidades o atributos. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, como en el foro, carrera que estudia, eso se responde con palabras, con atributos. Eso es cualitativo. Municipio donde vive, eso se responde con atributo. Estado civil, eso se responde con atributo. ¿Cuál es su comida preferida? Eso se responde con atributo. ¿Cuál es el lugar que más le ha gustado visitar? Eso se responde con atributo. Entonces, todo lo que se responda con palabras, atributos o cualidades, como su nombre lo dice, es una variable cualitativa. Ahora bien, cuando la pregunta se responde con cantidad, entonces la variable se llama cuantitativa. Por ejemplo, si a usted se le pregunta cuánta materia usted lleva en el semestre, cuál es su edad, cuánto usted pesa, cuál es su estatura, ¿verdad? Cuántas páginas tenía el libro que usted leyó, cuántos hermanos usted tiene, cuántas materias lleva en el semestre. Todo lo que se responda con un número es una variable que se llama cuantitativa. Entonces, todo se responde o con palabras o con números. Por eso es que la clasificación de los datos o de las variables puede ser cualitativa o cuantitativa. Ahora bien, las variables se
clasifican también, se subclasifican. Es decir, las variables cuantitativas, las que se describen por medio de números, ¿verdad? Se dividen en dos. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. Discretas o pueden ser continuas. Y ponga atención a esta clasificación, ¿eh? Cuándo es discreta y cuándo es continua. Cuándo el número es discreto y cuándo el número es continuo. La variable cuantitativa discreta, numérica, ¿verdad? El número es discreto cuando procede de un proceso de conteo. ¿Qué deja dicho un proceso de conteo? 1, 2, 3, 4, 5. No hay valores intermedios. Es decir, que las variables cuando son cuantitativas discretas no aceptan decimales ni fracciones. Son números completamente enteros. Escuche bien, números completamente enteros. Por ejemplo, ¿cuántas materias usted lleva? Víctor, ¿cuántas materias usted lleva en 6. este semestre? 6. Vladimir, ¿cuántas usted lleva en este semestre? Jamie, ¿cuánta materia usted lleva en este semestre? Vladimir parece que no está ahí. 8. Nerolisa, Dígame, maestro. ¿cuánta materia Yo usted llevo lleva en el semestre? 9. ¿Usted ve? Entonces, ¿puede usted decir que usted lleva 4 materias y media? ¿O 5 materias y media? ¿O 3 materias y media? ¿U 8 materias y media? Usted no puede decir eso, ¿verdad, Leonel? Imposible. Usted dice eso, van a decir que usted está loco. Entonces, cuando eso sucede, quiere decir que no acepta decimales. Es un número que se llama cuantitativo discreto. ¿Cuántos hermanos usted tiene? ¿Cuántas habitaciones tiene su casa? ¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿Se ve? Esos son valores enteros y por lo tanto se llaman cuantitativo discreto. El cuantitativo continuo es lo contrario. Es una cantidad que puede ser entera, pero acepta decimales. Acuérdense que no es particular, es general. Entonces puede ser entera, pero acepta decimales. Y si usted le agrega el decimal, no suena mal. Eso es fácil. Usted cuando vea un número, usted le agrega un decimal y si suena mal, feo, como ahorita, ¿verdad? Es discreto. Pero si lo acepta, es continuo. Otra forma de identificar el dato continuo es que siempre el dato continuo procede de un proceso de conteo, de un proceso de medición. El discreto viene de un proceso de conteo y el continuo viene de un proceso de medición. Por ejemplo, el peso. El peso. Usted el peso puede decir, yo peso 140 libras, pero usted puede pesar 140 libras y 3/4 o 140 libras y 1 onza. ¿Y eso está mal? No, acepta decimales, es una fracción. Acepta decimales o fracciones. La temperatura. Muchas veces se cree que la temperatura es discreta, porque dicen 28 grados, 32 grados, 33 grados, 29 grados. Pues mire que no. Yo no sé si usted sabe que la temperatura es grado, que es lo que nosotros vemos, pero también está minuto y está segundo. Y eso es lo que hace cambiar la temperatura, que baja o sube. Si los segundos empiezan a bajar, entonces bajan los segundos, bajan los minutos y bajan los grados. Yo no sé si usted sabía eso. Pues la temperatura es una variable cuantitativa continua. La estatura, esa sí es fácil, porque la estatura siempre decimos, ¿cuánto tú mides? 5'7". Es raro encontrar uno que diga 6, que diga 5. Siempre hay algo más. Entonces,
siempre que se acepte un decimal, puede ser, es un dato cuantitativo continuo. Le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta. La calificación de un examen parcial, ¿es cuantitativa discreta o es cuantitativa continua? Cuantitativa continua. Perdón, Ramón. Discreta. Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. Usted en un parcial de 15 puede sacar 12.8. Ahora mire la diferencia. La calificación final del curso, eso es discreto, porque ahí usted nunca va a ver decimales. No. ¿Usted ha visto una calificación final que usted ha pasado con un decimal? No. No, pero la misma Ahí se plataforma le no lo acepta. La misma plataforma no lo acepta. No lo acepta. Usted sacó 70, sacó 80, sacó 72, sacó un número entero. Entonces, la calificación final es cuantitativa discreta. Sin embargo, la calificación de un parcial o de una práctica es cuantitativa continua, porque acepta decimales. ¿Ve? Ahora, eso es con los números. Vamos a hablar ahora de las cualidades, de los atributos. Los datos cualitativos pueden ser nominales o no ordenables, o pueden ser jerarquizados u ordenables. Vamos a quedarnos más fácil. Nominales o jerarquizados pueden ser los datos. Cuando el dato cualitativo es nominal, cuando ese dato no refleja ni orden, ni posición, ni jerarquía en su composición. Ni orden, ni posición, ni jerarquía en su composición. El dato cualitativo no acepta eso, el nominal. Por ejemplo, el estado civil, la carrera que estudia, las materias que lleven el semestre. Una materia no es más importante que la otra, hay que pasarla obligado. Entonces, jerarquizados, el dato es jerarquizado cuando, cualitativo jerarquizado, cuando los atributos reflejan un orden de importancia o de jerarquía o de posición. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, ¿qué tal mal que también se portó? Muy mal. Mal, muy mal, bien, muy bien. Ahí hay un grado de importancia en la respuesta, en la composición de esa respuesta. Pero también tenemos como ejemplo el orden militar. No es lo mismo un sargento que un cabo, que un policía, que un teniente, que un coronel. En el orden militar también se da lo que es el cualitativo jerarquizado. La posición que se ocupa en una empresa también es un dato cualitativo jerarquizado. Entonces, esa es la clasificación de la variable. Le voy a hacer una pregunta. Quiero que me digan si la siguiente variable es cualitativa nominal o jerarquizada o es cuantitativa discreta o continua. Vamos a ver. Si yo le presento a usted la variable, semestre que cursa. ¿Qué variable es esa? Cuantitativa, discreto, continua, una de las dos, ¿verdad? O cualitativa, jerarquizada o nominal. Cuantitativa discreta, profe. Cuantitativa discreta. ¿Alguien más? Cuantitativa discreta. Ok. ¿Quién más?
Cuantitativa discreta. Discreta. Cuantitativa discreta. Acuérdense que el semestre que cursa, esa es la variable, semestre que cursa. ¿Qué pasó, Jorge Luis? Yo diría, profe, que es nominal. ¿Qué? ¿Cuantitativa o cualitativa? Acuérdense que hay que decir primero una de las dos. Cuantitativa. ¿Cuantitativa qué? Discreta. Bien. Fíjese. ¿Quién sabe cuándo una variable es cuantitativa? ¿Cuándo una variable es cuantitativa? Cuando su respuesta contiene números. Cuando su respuesta es numérica. Oh, Y no. usted considera que sí, es de número, cuantitativa, cuando su respuesta es numérica. Entonces usted considera que si yo le pregunto a usted en qué semestre usted está, usted me responde un número. No. Entonces no es cuantitativa. En letra. Yo sí ¿cómo No es no? cuantitativa. Yo respondo cuarto, Profe. cuarto, quinto semestre. Sí. Entonces se le puede sí, responder así. exacto. Entonces, porque ustedes me dicen a mí, toditos dijeron, uno solamente dijo nominal, pero no dijo lo que era. Nominal está malo, porque tiene que decirme cuantitativo tal cosa, cualitativo tal cosa. Entonces, la mayoría me dijo a mí, la mayoría me respondió, cuantitativo discreto. Entonces, no es cuantitativo discreto, porque el dato no es cuantitativo. El dato es cualitativo. Ahora dígame si el dato es cualitativo, nominal o es jerarquizado. Jerarquizado. ¿Eh? Jerarquizar. ¿Por qué? ¿Por qué, Jamie? Porque eso depende de, o sea, depende o sea, tiene un orden, primero, segundo, Tiene tercero. un orden, no depende de nadie. No es lo mismo el que, si usted le dice, yo estoy en quinto, y el otro le dice, yo estoy en séptimo, ¿están iguales? No. Entonces hay un orden de superioridad en uno y de inferioridad en otro, es decir, que refleja orden, primero, segundo, tercero. Esos números se llaman números ordinales. Entonces, esa variable es una variable cualitativa ordinal, ordinal, dijimos orden, o jerárquica. Cualitativa jerárquica, que es lo mismo que cualitativa ordenable. ¿Ve? Bien, entonces mire, ponga atención aquí. Les voy a dejar esto que la clasificación de las variables, lo voy a dejar en ahorita casi hoy, si la luz llega, se la dejo hoy, pero mañana va a estar ahí. Si no lo dejo ahora, lo dejo por la mañana. Entonces, le voy a dejar esa clase primero de la clasificación y al final hay un ejercicio que usted debe llenar. Todo esto es para ponerlo en la mascota, para copiar la clase en la mascota y llenar el ejercicio en la mascota. Entonces, ese ejercicio es así. Usted va a decir si la variable es cualitativa, nominal o jerarquizada, o si es cuantitativa discreta o continua. Eso es lo que usted va a decir. Entonces, escuche bien. Usted va a copiar eso. Después que usted termine de eso, entonces ahí viene lo que dice presentación de datos, que es el siguiente tema que vamos a dar. Acuerde que la estadística tiene 4 fases: recolección, presentación, interpretación y análisis de datos. Entonces, vamos a hablar en la próxima clase de la presentación de los datos.
al final de esa presentación de los datos, de ese archivo que va a decir variables atributos, ahí viene, ahí mismo sigue presentación de datos, y después va a haber otro archivo que dice continuación de la presentación de datos. Usted sigue copiándolo, y después va a encontrar un archivo que dice vaciado de los datos. Esa es la recolección de los datos. Como no estamos presencial, antes yo daba la clase poniendo los estudiantes, hacía una investigación, entonces todos los estudiantes llevaban los datos y hacíamos un vaciado de los datos, y ahí teníamos todos los datos. Ahora yo lo hice y tengo los datos, entonces le he llamado vaciado de los datos, y usted tiene que vaciar esos datos en su mascota. Cuando haga el vaciado de esos datos, tenga cuidado si cambia algún valor. Recuerde, cuando hablo de valor, no me refiero solamente a número. Valor es la respuesta a la pregunta. Puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo, un valor. Entonces usted va a copiar tal y como están esos datos para la próxima semana. Entonces, para la próxima semana usted tiene que traer el ejercicio lleno, que lo vamos a preguntar por aquí. Vamos a trabajar con la presentación de los datos y vamos entonces a trabajar con la presentación de los datos cualitativos, tomando en cuenta las variables cualitativas que estarán en el vaciado de los datos. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, hemos terminado por hoy. Quiero avisarles que las clases son a las 7:15, debe empezar la clase. Todo el que está presente antes de las 7:15 está presente, normal. El que está de 7:15 a 7:25 está ausente con tardanza, y el que está después de las 7:25 está ausente. ¿Ok? Así que ya lo saben. Por favor, si hay alguna pregunta, puede hacerla ahora. Bueno, si no hay pregunta, entonces nos vemos en la próxima clase. María levantó la